Bueno, vamos a continuar con el tema que estaba viendo desde hace 3 semanas atrás, sobre estar cimentados, echar raíces en un lugar y en específico la iglesia. Vamos a ver Mateo 13, que es la parábola del sembrador. No me voy a adentrar a la parábola del sembrador como tal, no vamos a descifrar cosas, sino más bien lo que el Señor quiere revelarnos con estas palabras. Mateo 13, 19. Mateo 13, 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino, ¿la palabra del qué? Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y me voy a brincar al 23 nada más. Si ponemos el 23, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hay algo que quiero aclarar antes de entrar a la profundidad. Lo que te quiero transmitir es que aquí aparece una figura. En el verso 19 aparece la figura del diablo. Dice que el diablo viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pero la parábola del sembrador, o el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que Él siembre una semilla y esa semilla se arraigue y crezca, produzca y por último dé fruto, tiene que ver con nosotros más que con el diablo. Repite, la palabra de Dios tiene que ver con nosotros. Otra vez, la palabra de Dios tiene que ver conmigo. ¿Ok? Aquí aparece la figura del diablo, ciertamente, o la figura del malo, como aparece allí, pero como una figura como un tercero, no como el principal. Aquí el principal somos el Señor, la palabra de Dios, y nosotros que somos su huerto, su viña, donde Él pone la semilla y ahí el Señor nos hace crecer. ¿Ok? Entonces el diablo ya es una tercera persona aquí, o sea, no es importante en esta película que está poniendo. Sin embargo, sí es importante cuando la tierra de aquel, o cuando tú y yo no estamos en el canal, o si nuestra tierra no está preparada para recibir la palabra de Dios. ¿Se entiende, no? Es decir, si hay un cristiano sano, un cristiano maduro, un cristiano, un hijo de Dios que viene creciendo conforme lo que la palabra está instruyendo, cuando vienen las situaciones difíciles, aquel varón, aquella mujer se mantiene firme. Repite conmigo, su fe no falla. Se mantiene en la fe que es en el Hijo de Dios, y el malo no lo va a mover. Y entonces empieza a producir. Hay un pensamiento idólatra que se mete incluso en la iglesia, que pareciera como si Dios estuviera compitiendo con el diablo, ¿no? O sea, como si Dios, si va a perder Dios y va a perder su trono, y aguas que no vaya a ganar el diablo, porque el diablo va a tomar autoridad sobre la vida de todos y sobre lo creado, sobre lo que Dios creó. Pero esto es una mentira. Tú y yo tenemos que entender que nuestro Dios es todopoderoso, ¿ok? Dios, el diablo no es rival para Dios. El diablo no es alguien con el que Dios le preocupe que Dios vaya a quitarse de su posición donde está sentado en el trono sobre toda autoridad. No quiero que concibas así la posición de Dios y la posición del diablo. Es más, el diablo se tiene que venir a pedirle permiso a Dios para hacer algo, ¿ok? Entonces el diablo no es rival para Dios. El diablo no es rival para Dios. Sí es rival para ti, para mí, cuando nos encontramos en una posición como la descrita en la parábola del sembrador. En ese momento sí hay problema, pero tú y yo, nuestra fe tiene que estar bien marcada y decir: Dios es todopoderoso y Dios está encima del diablo, ¿ok? Dios está encima de todo. Dios tiene el control absolutamente de todo. Esa tiene que ser la fe que tú y yo debemos tener. Ahora, de que Dios vino y entregó su vida por cada uno de nosotros para arrebatarnos de las manos de la muerte, ese es otro cantar, ¿ok? Ese es otro asunto. Pero el diablo está bajo nuestros, a ver, hazle así: el diablo está bajo mis pies, ¿ok? Bueno, una ligera introducción. Quiero que entiendas esto porque
No vamos a sacar al diablo de la escena, pero lo que tú tienes que saber es que en la escena el diablo está en tercer lugar. Lo que está hablando la palabra de Dios en esto es que nosotros tenemos que tomar decisiones de vida firmes para seguir y ser plantados y bien arraigados, tener una raíz sana y ser una tierra sana para que la semilla de Dios, la palabra de Dios sea sembrada y entonces produzca. En la prédica pasada hablábamos sobre esta analogía de que Dios usa las plantas, y ciertamente el crecimiento y la prosperidad de una planta, que no se entienda como la prosperidad del dinero, sino más bien la prosperidad es el proceso de crecimiento continuo, constante que tiene un cristiano en su vida. Entonces, si la raíz de esta planta y la tierra donde está sembrada es sana, obviamente la planta también lo será. Sin embargo, cuando la raíz tiene un daño, cuando no extiende sus raíces profundas, cuando la raíz tiene un aspecto que no corresponde a lo natural, entonces obviamente esta planta no va a obtener los recursos, los nutrientes, el agua. Veamos el verso de Jeremías o el Salmo 1, el que está sembrado junto a corrientes de aguas. Si la raíz está deficiente, si la tierra está deficiente donde está sembrada, no tiene los nutrientes, entonces esta planta le va a costar mucho trabajo seguir adelante, porque no solamente se trata de nutrientes y agua, sino también se trata de que vienen plagas, de que vienen dificultades, y que si esta planta no está bien sembrada, no está bien arraigada y es sana, va a tener problemas, va a tener muchos problemas. Entonces de eso se trata, y hacíamos la pregunta: ¿qué tipo de raíz estás echando tú? ¿Qué tipo de raíz tienes? ¿En qué tierra? ¿Qué tierra eres tú? ¿En qué tierra el Señor está sembrando su semilla? ¿Qué tierra somos tú y yo para que el Señor vaya y avance en nuestra vida? Y mencionábamos que Jesús decía: por sus frutos los que... Entonces dilo en primera persona y no lo repitas, dilo en primera persona: por mis frutos yo me puedo conocer. Por mis frutos, por las decisiones que yo tomo, por las cosas que yo hago, por el camino donde yo voy. En esta semana un amigo, nos compartimos los devocionales entre algunos varones y a la semana, y él ponía en uno de ellos, decía: ¿sabes qué? Estoy leyendo Corintios y hay un verso que habla sobre no juzgar a los demás, para que no seas juzgado. Y él concluía, dice: es que esto es bien difícil para mí. Yo le digo: hermano, bienvenido al club. Bienvenido al club. Es el asunto del crecimiento, el asunto de parecernos cada vez más a Dios, requiere decisiones firmes. No se hace de la noche a la mañana, ciertamente, sino que va a llevar todo un proceso en nuestra vida para nosotros cada vez más estar en santificación, que es en el proceso en el que ahora estamos. La Biblia o la Biblia lo llamaría a estar a la estatura del varón perfecto. Es un proceso. Si tú tienes dificultades para andar en los caminos de Dios, para tener una tierra sana, para tener unas raíces sanas, mi querido hermano, bienvenido, estás en el lugar correcto, porque aquí el Señor nos va a tratar y nos va a sanar, nos va a cambiar la forma de pensar, va a cambiar nuestro rumbo, y aquí es donde el Señor nos va a dar vida, nos va a dar sanidad todos los días de nuestra vida hasta que muramos. Y ahora decíamos también que en este proceso de tener una raíz y una tierra sana, pues obviamente tiene que ver con la iglesia. Y decíamos que obviamente la iglesia es imperfecta. ¿Por qué es imperfecta la iglesia? Por la simple y sencilla razón que somos tú y yo. Somos tú y yo, la iglesia. Obviamente hay imperfecciones. Jesucristo nos ve como una iglesia hermosa, como su novia, como la deseada, y nosotros también a Él. Pero dentro de la iglesia, como dice algún dicho, en la viña del Señor hay de todo. Eso ni es bíblico, no viene en la Biblia, pero bueno, es un buen dicho. Pero entendamos esto: estar sembrado, tener el proceso de llevar una tierra y una raíz sana, tiene que ver en el lugar donde te vas a congregar, o en el lugar donde te congregas. Y eso, hermano, elegir un lugar donde vas a estar es una cosa bien difícil.
Si bien cuando vas empezando en el lugar donde conociste al Señor te mantienes, pero el Señor quiere que tú tomes decisiones firmes en tu vida. En el contexto de la palabra, el Señor es un Dios de pactos. Es un Dios que le gusta respaldar lo que Él dice. Él es íntegro, eso es integridad, hacer lo que tú dices, llevarlo a cabo. Entonces Dios anhela lo mismo de cada uno de nosotros, y no es fácil establecerse en un lugar permanentemente para que Dios nos sane. ¿Por qué? Porque puede haber daño emocional, puede haber orgullo, puede haber rebeldía, puede haber falta de comunión. Si no tienes comunión con Dios, es muy difícil que tú puedas establecerte en un solo lugar. Puede haber idolatría, entre muchas otras cosas. Citábamos un dicho de C.S. Lewis que dice, en relación a que las personas comúnmente buscan un confort, buscan estar tranquilos, seguros, estar cómodos, más bien estar cómodos. Pero no siempre es así en el proceso de estar en una iglesia. No siempre es así, no siempre. Dice C.S. Lewis, si buscas la verdad, podrás encontrar confort al final. Pero si buscas confort como primera instancia, no encontrarás ni la verdad ni confort. Repito, si buscas la verdad, vas a poder encontrar confort al final. Pero si buscas confort como preeminencia, no vas a encontrar ni la verdad ni el confort al final. ¿Por qué cito esto? Porque necesitamos cambiar de enfoque. Los cristianos en ocasiones, por las circunstancias, por los afanes de la vida, porque el pastor no te saludó o porque pasó algo que te disgustó, que no te pareció bien, de inmediato agarran y son desarraigados y son puestos en otro lugar. Toman la decisión de cambiarse de iglesia en iglesia porque no se sienten cómodos. Sin embargo, lo que a la luz de la palabra, en el contexto de la palabra de Dios, lo que Dios nos ha mandado a hacer no es buscar el confort, sino buscar la verdad. Repite conmigo, yo busco la verdad, que es Jesucristo. No nos llamó el Señor a estar ¿cómo te puedo decir? En que todo se acomode a lo que yo quiero. Vaya, dicho de otra manera, eso no va a pasar, hermano. Eso no va a pasar. Sin embargo, lo que Dios nos está llamando es que nosotros lo busquemos a Él antes de las personas. Busquemos a Él, su presencia, busquemos la verdad y todas las cosas, bueno, la justicia y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. Necesitamos, o cuánto necesitamos, iglesia, cuánto necesitamos cambiar de enfoque, cuánto necesitamos ahora más que nunca que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida y no lo que está pasando alrededor. Nuestro objetivo es buscar la verdad y va a ser revelada al final. Oye, pero es que está pasando. Aguántate, hermano. Hey, aguanta, porque el Señor te plantó en un lugar donde el Señor te va a sanar, y eso lleva un proceso. Si estás enfocado en Jesucristo antes que en cualquier cosa, todo lo demás va a venir entonces por añadidura. La sanidad que tú necesitas en tu corazón va a venir. Lo que necesitan tus hijos va a venir. Lo que te hace falta en tu mente, lo que tú sabes que necesitas en tu físico, también va a venir, siempre y cuando tu enfoque siempre sea el Señor Jesucristo. La parábola del sembrador, voy a regresar al 23, 13, 23, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Repite conmigo, yo soy la tierra. La Biblia nos indica que tanto la calidad de la tierra y la raíz es un asunto nuestro. Una planta no tiene la potestad de decir yo me siembro aquí y me paso a este lado, sino que está en poder de aquel que lo manipula o que lo mantiene.
Sin embargo, Dios sí nos dio la posibilidad a nosotros de elegir el lugar donde nos vamos a congregar, de elegir el sitio donde vamos a recibir la palabra de Dios, donde Dios va a tomar el proceso, va a llevar el proceso en nuestra vida de sanarnos y hacernos crecer y que demos fruto. Habíamos dicho que en la pasada también que si bien no es lo primordial poner a las personas en primer lugar, lo primordial es Jesucristo. Sin embargo, a Dios sí le interesa que tú pongas tu mirada en aquellos líderes que te van a llevar a ti a sanarte, a podarte, a tratarte. Por eso es importante que tú elijas el lugar donde te vas a congregar. No solo a congregar, sino dónde vas a elegir el lugar. Porque si bien esto es la iglesia, en la iglesia no solamente hay una persona que está enseñando, hay un montón de líderes, hermano. Hay un montón de líderes que enseñan la palabra, se llaman grupos de pastoreo, grupos de conexión. Tienes que elegir un lugar, pero lo tienes que hacer ya. Desde principios de año estoy decidido a impulsarte a que hagas estas cosas. Te voy a dejar 4 recetas, 4 puntos importantes para que tomes una correcta decisión, para que elijas un lugar si tú no lo tienes. Busca primero la verdad, ya lo vimos. Punto número 2, ora. Ora al Señor. Padre, Señor, ¿dónde es el lugar donde tú quieres que yo esté? Donde mis hijos se van a desarrollar. Tú como sacerdote, varón o mujeres solas, que sean cabezas de familia, tienen que hacer esto. Quizá digas, el Señor no me escucha. Si no te escucha, tienes que esperar y no moverte del lugar donde el Señor te plantó, porque si no puede haber problemas. Y vamos a hablar de esto. No se te ocurra trasplantarte. Si tú estás en un lugar, en un grupo de pastoreo, y tú dices, ¿sabes qué? Ya no me siento a gusto aquí, ahora me voy para este lado. ¡Pum! No hagas eso. En primera instancia no hagas eso. Pide consejo. Pide consejo para hacer estas decisiones. Te voy a decir por qué. Nosotros en la casa, mi esposa y yo, nos gusta trabajar con las plantas. Mi esposa tiene su jardín, pero hacemos un sistema que se llama hidropónico y plantamos. Ahorita no lo hacemos, pero cuando tenemos tiempo plantamos sin tierra. Entonces es un sistema que pones la plantita y esa plantita está colgando y pasa el agua y de ahí toma sus nutrientes. Entonces tú le tienes que estar checando la raíz todos los días. Levantas, le checas la raíz. Es una raíz blanca, entonces está bien. Pero si la raíz empieza a oscurecer, empieza como a tener lama verde o oscuro, significa que algo anda mal con la planta y la tienes que limpiar, tienes que hacer algo para rescatar la planta. Y nos hemos dado cuenta que cuando nosotros agarramos y trasplantamos las plantas, las plantitas, la ponemos en un lugar, en tierra o lo que sea, la pasamos de un lugar a otro, la planta sufre como no tienes idea. Sufre un estrés hídrico, sufre un montón de cosas en la plantita que le cuesta trabajo. Si no lo haces con el cuidado adecuado, se puede hacer, pero si no lo haces con el cuidado adecuado, puedes matar la planta. Se acabó, se acabó. Entonces te dejo esto: no tomes una decisión para trasladarte de un lugar a otro nada más porque sí. Tienes que poner en primer lugar a Jesucristo. Tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo en oración, y entonces vas a tomar una decisión si trasplantarte o no. Hablamos de que hay movimientos internacionales donde se pone un predicador famoso o un músico famoso por ahí, se instala en Cuernavaca o en cualquier otra ciudad, y ahí van muchísimas ovejas solamente por la fama. Eso es peligrosísimo. No lo hagas, hermano. ¿Sabes por qué? Porque donde el Señor te puso, allí el Señor te va a cuidar. Donde el Señor te puso, ahí el Señor va a terminar la obra que inició. Si tú te trasplantas, si tú te mueves de un lugar a otro nada más porque sí, va a haber problemas. Tienes que entender una cosa: la iglesia, la mies, tiene un propósito. ¿Quién dice amén? Así como esta iglesia, hay muchas iglesias que tienen un propósito. Tienen un propósito. Ahí donde están bien. Si hay un problema, entonces habrá la necesidad de cambiar a esa persona y aconsejarle: ¿sabes qué? Mejor ven a este lugar o pásate de aquí a acá, porque ahí te está haciendo daño. Pero tiene que ser con consejo.
Tiene que ser con consejo. Ahora, en este proceso de sanar la tierra, de sanar tus raíces, según el verso 23, dice que es necesario producir fruto, que vamos a dar fruto. Entonces, al hablar de una buena tierra, significa que es una tierra que pasó por un proceso para poder serlo. Hay plantas, hay tierras donde la semilla se siembra y no produce fruto, pero hay tierras donde se siembra la semilla y da fruto. Eso significa que es todo un proceso, hermano. No te desesperes, no actúes locamente, no digas yo me voy de aquí para allá, yo hago esto. Te estás haciendo daño. Te estás haciendo daño. Se necesita tiempo para terminar un proceso que Dios comienza. Ninguna planta de la noche a la mañana da fruto. La semilla o la palabra la da el Señor. Nosotros decidiremos qué hacer con ello. 3 aspectos que quiero que tomes en cuenta para que tú seas sanado, para que pases por un proceso de sanidad. Punto número 1, ten comunión con Dios. En 1 Corintios 3, 6, 7 te lo voy a leer. Dice: yo planté, había una disputa ahí entre los discípulos. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En el contexto de la palabra tenemos que entender estas cosas. No son los hombres los que hacen una diferencia en la vida de una persona. Un hombre te puede emocionar con su discurso, sin embargo, Dios es el que va a dar el crecimiento en la planta. Repito, cuánta necesidad, iglesia, hay de que pongamos nuestro enfoque en el Señor Jesucristo y no en las personas. Ninguna iglesia es perfecta, pero quien sí es perfecto es mi Señor Jesús. Quien es perfecto es aquel, el único, el que me puede dar una sanidad en mi vida. Lo único que yo tengo que hacer es mantener mi enfoque, es mantener una fe que es la que va a ser el motor, va a ser el vínculo, el lenguaje para con Dios. Necesitamos tiempo, porque yo sé que algunos aquí dicen: ay, Señor, ¿por qué han hecho esto? Señor, ¿por qué no cambias a aquel? ¿Por qué no cambias a mi marido? La lógica del Señor nunca ha sido esa, hermano. Nunca ha sido exigirle al otro para que crezca aquel. La lógica del Señor siempre, desde el principio hasta el final, en el contexto de la palabra, es que Jesucristo sea el primero en nosotros. Él es el que va a hacer la obra en tu vida, no las personas. Así es que si ya te cansaste, si llegó un punto donde ya te cansaste, ¿por qué no cambian las cosas? Es el tiempo entonces que cambies la perspectiva y pongas tu enfoque en aquel que sí le interesa tu vida. Se necesita tiempo, necesitas tener una relación con Dios, necesitas tener tiempo de comunión, necesitas dejar al Señor que termine la obra. El Salmo 130 del 1 al 8 dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamé. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, escucha al salmista. Esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Repito, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, no en los hombres, ni siquiera en ti. Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. No eres tú. Conforme vienen las dificultades, uno se puede dar cuenta cuál es el carácter de Dios y los principios que gobiernan nuestra vida.
Los principios que gobiernan nuestra vida se llama Jesucristo. Los principios que gobiernan mi vida es que yo lo mire a Él y no lo que esté pasando alrededor. Necesitas permanecer y ser constante en lo que haces. Necesitas estar constante y permanente en el lugar donde te puso el Señor. Y en este punto se trata de disciplina. En este punto se trata de que si tú comenzaste a hacer algo, si pasaste a administración, si pasaste a consejería, si pasaste a esto, si vas a un grupo, no lo dejes de hacer. Si te extraviaste, si dijiste, ya no quiero saber nada aquí, hermano, hey, retómalo. Te voy a decir por qué. Porque el Señor va a tratar a aquellos que tienen el enfoque en Él. Si tú te mueves, si tú te pasas de aquí para acá, si quitas lo que estabas haciendo, si dejas de hacer aquello de lo que te mandó el Señor, cualquier cosa puede pasar. ¿Sabes cuál es lo peor que le puede pasar a un hombre, a un cristiano, a una mujer que conoce de Dios y actúa en necedad? Es que Dios lo deje hacer lo que Él quiera. Eso es lo peor que le puede pasar. Es lo peor que te puede pasar a ti y a mí. Sin embargo, cuando tú estás constante, tienes problemas, sí, pero ahí estás. Cuando aún vienen las dificultades, sí, pero ahí estás. El Señor está tratando contigo y el Señor te está cuidando. ¿Sabes cuántas veces el Señor llamó a Israel antes de que se perdiera? ¿Sabes cuántas veces los profetas le hablaron y dijeron: Israel, arrepiéntete, vuelve a tu Dios? ¿Sabes cuántas veces? Un montón, hermano. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es mantenernos en su seno. El Señor lo que le interesa es que estemos constantes en su presencia. Cambia el enfoque. Cambia el enfoque. Cambia el enfoque, porque el Señor va a terminar la obra en ti. El Señor lo va a hacer, no tengas duda, no te desanimes, renueva la fe. Si tienes que hacer cambios en tu vida, hazlo. ¿Por qué? Porque lo más importante es el Señor Jesucristo, no tus gustos, no tu comodidad, no el confort. Se trata de que Él esté contigo y tú con Él. Jeremías 18:6. Jeremías 18:6. Si tú habías pensado que no había solución para ti y que Dios alguna vez ya se había olvidado de ti, esto le dijo a Israel el profeta Jeremías. Por boca de él el Señor habló. Israel estaba perdido, y aún el Señor, en su enojo, en su ya los voy a dejar, en su infinito amor, el Señor les dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Levanten su mano. ¿Cuántos quieren seguir al Señor? Cuando el Señor mandó a Jeremías a que fuera a buscar este alfarero, porque le quería enseñar la palabra, el corazón que Dios tiene para con cada uno de nosotros, el alfarero se le rompió y agarró, empezó a hacerlo otra vez con el mismo barro, con el mismo barro. Te pasaron cosas, el Señor lo va a hacer otra vez. Y no es una plática motivacionista ni nada por el estilo. Lo que yo quiero que entiendas es una cosa: necesitas dejarte cuidar por el Señor. Necesitas ser disciplinado. Pero ya el Señor pagó los pecados por mí en la cruz, ya no hermano, necesitas crecer, no por algo toda la palabra. Necesitas permanecer, necesitas tomar comunión, necesitas tomar tiempo para con el Señor, porque Él te va a sanar. Anhela en su corazón hacer las cosas. Tú crees, a lo mejor pienses y digas: el Señor ya se le olvidó, el Señor quiere que esté en esta situación. Mentira. Si en algo conozco del Señor, es que lo que Él toca, nunca jamás las cosas van a ser iguales. Donde Él pone su mano, nunca jamás las cosas las va a dejar igual. Él nunca te va a hacer retroceder, Él te va a hacer avanzar. Te va a hacer avanzar, te va a hacer avanzar. Lo que tú tienes que hacer es mantenerte fiel en la presencia de Dios.
la presencia de Dios. Ahí le voy a dejar. Nos ponemos en pie tantito, vamos a despedir. Solo te quiero dejar unas recomendaciones. Todos pueden echar raíces. Eso que ni qué. Todos lo pueden hacer. Pero echar raíces sanas, solamente los que son tratados por mi papá. Todos pueden echar raíces, pero de lo que se trata aquí es que echemos raíces sanas y que nuestra tierra esté lista para recibir la palabra de Dios. Él es el que da el crecimiento, no los hombres. No te fijes en los hombres, hermano. No te fijes en el error, porque eso pasa en todos lados. Nunca vas a encontrar un lugar perfecto, pero en la presencia de Dios hay muchas moradas. En la presencia de Dios hay un lugar de reposo. Si buscas la verdad, vas a encontrar al final el reposo. Pero si buscas el reposo como fin última, nunca lo vas a encontrar. Nunca vas a encontrar la verdad. Vas a estar errado. Hay alguien que nos visita por primera vez en este lugar. Bienvenida por acá. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Por acá también tenemos a una pareja. Sean bienvenidos. Por ahí arriba. Gloria a Dios. Señor, nos despedimos con tu paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no le dices ahí, Señor Jesús, ahí con tus propias palabras: cambio mi enfoque hoy? Ya no quiero mirar aquella circunstancia. No omito que hay problemas, sí, claro que hay problemas, pero tú estás encima del problema. No omito que con mi pareja hay problemas, con mis hijos hay problemas. No lo omito, sí los hay, pero no cambio el enfoque, no me desanimo. Mi prioridad eres tú, papá. Tú eres lo que yo necesito. Tú eres mi oportuno socorro. Tú eres mi sanidad. Tú eres mi sustento. Tú eres mi roca. Tú eres mi fortaleza. Y a nadie voy a ir si no es a ti. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendiciones.